conversando con Henry Kronfle. La primera hora estuvo Dalton Bacigalupo conversando con nosotros. También estuvo el ex candidato presidencial Javier Hervas. También estuvo con nosotros hoy de mañana el doctor Rafael Ollarte. Y también estuvo con nosotros, ahora tenemos a Henry Kronfle. Va a comenzar Javier Segarra, si es tan amable, querido Javier, arranque con la entrevista y luego continuamos acá para hacer una pregunta por cabeza para darle dinamia a la misma. Listo, Eduardo, muchas gracias, asambleísta Kronfle, muy buenos días, gracias por estar en plataforma a través de I-99. La pregunta de cajón: hoy están citados todos los asambleístas en el pleno del organismo ejecutivo por el tema del juicio político a Pablo Contralor, ex Contralor. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes en torno a ese análisis que se han hecho en base al informe de la Comisión de Fiscalización? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Un saludo para usted, Javier, y para toda la audiencia, para todos. Nuestra posición es muy clara. Nosotros, desde el principio, a través de Soledad Diab, que es el miembro de la Comisión de Fiscalización, primero fuimos el partido que mocionó para que se le dé prioridad al juicio político del ex contralor Pablo Celi. Y creemos que la evidencia que sustancia el juicio político es contundente, por lo cual creemos en la sanción. Esa es nuestra posición, claramente. Y de todas estas acusaciones, por así decirlo, ¿todas tienen el mismo sustento o hay unas que puedan ser no confiables en el sentido de darle el juicio político? Bueno, han habido muchas, y usted sabe como todo, ¿no? Hay unas que son, digamos, más confiables que en otras. Ha habido un desfile de gente dentro de la Comisión de Fiscalización en el proceso de sustanciación del juicio político y como usted sabe también hubo un problema en el informe porque el informe estuvo a destiempo. Sin embargo, las cosas de forma no pueden abolir las cosas de fondo y hay manera de remediar eso, y la manera de remediarlo es presentar sin conclusiones el informe ante el Pleno, entendiendo cuáles son las posiciones de cada uno de los legisladores que conforman la Comisión de Fiscalización, quienes han sido los que han estado sustanciando este proceso y han escuchado las intervenciones de todos los llamados a la comisión. Y en base a ello creemos que hay suficiente evidencia de que esto tiene que ir justamente a sentenciarlo, digamos, correcta el juicio político. Alberto Quintana continúa con la entrevista, asambleísta. Por favor, Jaime Velázquez. Gracias, Eduardo. Henry, bienvenido. Un placer tenerte por acá. Cuéntanos un poquito. La situación real en estos momentos de la Asamblea Nacional es puntos divergentes, una coordinación, o más que coordinación, una unánime de ideas para adelante proyectos de ley que mande el Ejecutivo. Aparentemente es lo que nos dicen las lecturas. ¿Cómo ven desde el Partido Social Cristiano, y hemos leído hasta tu carta inclusive, cuando hablas de que los asambleístas del Partido Social Cristiano apoyarán por el país o a los ecuatorianos en leyes que se envíen? ¿Qué hay en estos momentos? Porque realmente se ve que hay una posición bastante, digamos, complicada en grupos que están en la Asamblea Nacional. Ese es cuando se entrega a la Asamblea Nacional y se da el de puestos en la cúpula de la Asamblea Nacional sin llegar a un acuerdo de gobernabilidad. Es decir, no podemos pretender como país, y perdónenme, ustedes que son comunicadores, periodistas que están en el día a día de la noticia, no podemos pretender en este momento, oh sorpresa, ya no va a haber gobernabilidad en el Congreso, cuando las declaraciones en el momento hubo el reparto del Congreso fueron: nosotros estuvimos aquí para el reparto de los puestos, nunca hemos llegado a acuerdos de ningún tipo de gobernabilidad. Declaraciones que yo respeto las ideologías de los políticos, pero no necesariamente concuerdo con ellas, ni estoy de acuerdo con las políticas que ellos quieren implementar. ¿Cómo es posible que se diga que no va a haber acceso público-privado, no va a haber concesiones, no va a haber minería, no va a haber petróleo, no va a haber inversión, no va a haber tratados bilaterales de inversiones, acuerdos comerciales? Entonces, ¿hacia dónde camina el país? Cuando usted elige las autoridades del Congreso, y yo lo dije previo al 14 de mayo,
y ustedes pueden verificar todas las entrevistas mías porque soy una persona muy seria. Con claridad lo dije, señores, lo importante no son quiénes son las autoridades, lo importante es que podamos llegar a unos acuerdos mínimos para darle gobernabilidad en el plan de desarrollo, que es el compromiso de campaña por el cual el presidente hoy, en ese momento candidato, fue elegido por el pueblo, con una mayoría que fue la mayoría, apenas más del 50% de la gente. Y entonces tendríamos que buscar consensos también con aquellos que piensan igual que nosotros. Tienen una representación del 47,5% del voto popular y 49 curules que representan al pueblo dentro del Congreso. Besos y abrazos que existan en el Partido Cristiano e Independiente. ¿Dan los votos para dar la gobernabilidad? No los dan, nunca los hubo. Se necesita en el encuentro de aquellos que no piensan igual que nosotros, pero que están a apoyar las tesis de nosotros, no todas, algunas que le permitan parte de la gobernabilidad, porque no toda la gobernabilidad se va a dar de pelea, sino también ellos tienen que cumplir lo que se tiene que hacer a través del gobierno. Entonces, dicho esto, no es una sorpresa ahora decir los votos. Nosotros, repito, ratifico, daremos los votos para el compromiso, para que se cumpla el compromiso de campaña con el cual fuimos a la presidencia de la República con Guillermo Lazo, Partido Social Cristiano, en un acuerdo público, todo el mundo lo conoce. Estarán ahí nuestros si se cumple ese compromiso. Finalmente, cuando hay un partido político con un líder que se unen, o se unen dos partidos políticos, esos acuerdos de los partidos políticos no reflejan las necesidades de los partidos políticos, deben de reflejar un acuerdo por lo que el pueblo, es decir, deben de reflejar un acuerdo con el pueblo, la necesidad del pueblo. Entonces, besos y abrazos los podemos dar todos los días. ¿Qué resolvemos si no hay los votos? Por eso, como vuelvo y le repito, esto no puede ser una sorpresa hoy. Ay, estamos sorprendidos. Se sabía que al dinamitar la gobernabilidad en Ecuador, repartiendo puestos en la Asamblea Nacional, sin llegar a acuerdos mínimos de gobernabilidad dentro del marco legislativo, estas iban a ser las consecuencias. Y hoy se repetimos. Bueno, estas son las cosas que hay que pensar antes para que no hayan estos problemas ahora. Esta pregunta porque se ha hablado del tema hace poco con algunos políticos y algunos asambleístas o gente políticos. El presidente no puede gobernar por lo que tú dices, que hay digamos, intereses muy particulares de ciertos sectores y sobre todo si está automatizado el tema de la asamblea. ¿Tú no crees que el presidente podría en un momento dado ir a la muerte cruzada para poder gobernar? El presidente puede ir a la muerte cruzada. Claro que puede ir a la consulta popular directa con el pueblo. También. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Esa es la pregunta que nos... Así como hay las consecuencias hoy de haber roto un acuerdo última hora y están viendo las consecuencias de la falta de gobernabilidad por la ruptura de la palabra y del acuerdo. Ahora pues se está buscando cómo las consecuencias de una muerte cruzada. No podemos decir, ay, ya la hicimos y ahora qué estamos viviendo. Tenemos que también prever. ¿Ustedes creen que con una muerte cruzada el país va a estar con mayor estabilidad o con menor estabilidad en materia política y económica? ¿Las inversiones fluirán o no fluirán? ¿Los mercados de capitales darán los dineros que se necesitan para dinamizar la economía o no? ¿El Estado en su conjunto, en disputa interna, va a bajar o va a subir de tono? Entonces, señores, no podemos tomar decisiones porque escuchamos el término muerte cruzada o porque se torna una amenaza como fue en el gobierno pasado. Cada 3 meses antes de que se apruebe una ley que le interesaba al gobierno, hablaban de que iban a tumbar la muerte cruzada. Hasta que le dije, señor, si va a ser la muerte cruzada, hágala, pero ya deje de amenazar. Entonces ahí se acaba la amenaza porque no sabíamos que no lo iba a hacer. Entonces, ¿qué es lo que le conviene al país? Al país le conviene primero que haya tranquilidad y estabilidad política y económica. Un plan de vacunación que permita la reactivación económica, que en eso me paro y aplaudo de pie al gobierno. Mire, con la sencillez y con la tranquilidad que se lo estoy diciendo. Pero 75 días de gobierno solo han mandado un proyecto de ley a la Asamblea en una ley de comunicación que los mismos, asociación, y ustedes son partes, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, ya también quieren presentar su proyecto de ley porque no están de acuerdo con lo que se presentó por parte del gobierno. Los propios asambleístas no están de acuerdo en muchas de las cosas que están presentadas en ese proyecto de ley. Muchas de las cosas presentadas en ese proyecto de ley ya existían
y se las está volviendo a presentar como que si no existieran. Entonces, 75, 78 bajo un proyecto de ley. El país necesita leyes en materia de inversiones, en materia de economía, en materia de petróleo, en materia de minería, en materia de promoción, de incentivos, promoción al turismo, a las industrias, a la ganadería, a la agricultura, a la pesca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Viendo este estancamiento, cumpliendo con nuestro compromiso, pero no nos podemos responsabilizar por el incumplimiento de los demás. ¿Y cuál ha sido nuestro cumplimiento del compromiso? Ganamos el IVA para que sea retenido por los gobiernos autónomos descentralizados, universidades y escuelas. Compromiso. Se presentó el proyecto de ley para que se renta de manera automática a los gobiernos autónomos descentralizados, en una suerte de desconcentración, descentralización, simplicidad y lucha contra la corrupción, porque ahora las rentas no van a ser te pago a mí o por mi proyecto, se acabó, o te pago a ti primero y a lo después, porque no en la Asociación de Municipalidades del Ecuador, se acabó eso. Entonces, presentado el proyecto de ley, se presentó el proyecto de ley para la estabilidad de la seguridad social, prohibir la metida de mano de los gobiernos centrales los próximos, porque ya lo hicieron los anteriores, a los fondos de la seguridad social. No hay para medicinas, no hay para préstamos hipotecarios, no hay para préstamos girografarios, no hay para inversiones, no tienen transparencia, no hay rendición de cuentas. Entonces hay que parar la metida de mano de las instituciones públicas en los fondos de la seguridad social. Compromiso cumplido. Esta semana el proyecto de los pescadores artesanales, incentivos. La próxima semana el proyecto de ley de los agricultores y ganaderos, con el crédito, con el comercio justo, con las semillas de alto rendimiento, con las pajuelas de alta calidad. Entonces nosotros vamos a cumplir, señores. Quien no cumplir, que no cumpla. Nosotros vamos a cumplir. Estamos presentando todos esos proyectos. La pregunta es, ¿vamos a tener los votos? Que en la mayoría de estos proyectos sí. Pero si mañana el gobierno manda un proyecto que es el compromiso de campaña, ahí están los votos. Ahora, los que se oponen. Entonces, bueno, señores, en vez de hacer acuerdos para darle viabilidad a la gobernabilidad, lo que hicieron fue repartos para truncar la gobernabilidad y estancar el plan de desarrollo por el cual el pueblo ecuatoriano votó. Henry, esa es la verdad. Correcto, Henry. Y es más, comparto muchos cuestionamientos que realizas en estos momentos y lo que estás contando, pero la pregunta es cuál es la solución final. Es decir, no queremos la solución al problema. Correcto. No el problema. Sabemos, el diagnóstico tuyo es real, Henry, pero ¿cómo resolvemos? Hay una iliquidez marcada, todo el mundo se está quejando de esto constantemente, y pues mientras las acusaciones, y ¿qué hacemos, Henry? Pongámonos positivos. Piña entre políticos, entre partidos y a la nadie le interesa. Lo que le interesa son las soluciones. La solución pasa por la gobernabilidad. Y si no existe gobernabilidad, hay que ir directamente a la consulta popular. Y que el pueblo decida sobre el avance que coincido plenamente en ese criterio. Se acabó. La consulta popular antes de pensar en una muerte cruzada por las consecuencias. Yo coincido contigo y también creo que eso es una novelería, ¿no? Comienza uno, lo hablan, yo coincido plenamente contigo. Vamos a la consulta, chao, se acabó, y no porque lo otro es actividad. Así es, eso es clarísimo, ¿no? Y en cualquier actividad de la vida yo coincido plenamente contigo, y ¿sabes lo que pasa? Lo que dices es verdad, es una caleta que la repite, yo iría a la consulta, ojalá se haga lo antes posible, que es una promesa de campaña y que la gente la quiere y la quiere ya, ojalá se haga pronto. Señores, perdónenme una más, los problemas del país no se resuelven políticos de una mano, se dan abrazos, los problemas del país contigo resuelven con la gobernabilidad, que en función del Congreso conlleva tener una mayoría sobre la propuesta que se plantea, y si no la hay que ir al pueblo. Acabó, no hay más que dar la vuelta. Le estamos dando la vuelta como moscas al pastel, señores. Ese no vamos a arreglar ahí. Henry, me quedan 2 minutos. Quiero hacerte una pregunta. Se dio paso al juicio político del pueblo. ¿Cuál es tú has sido legislador y has sido reelecto? ¿En que se establecería ya la parte final del mismo juicio? Proceso legislativo. Ok, mi querido Henry, agradecerte tu gentileza, creo que estamos de acuerdo, y sobre todo el final, el corolario final es el que tiene que hacer. No hay como que portabrazos ni salir,
Lo importante es que haya gobernabilidad y que haya armonía para poder trabajar. Vamos a la consulta y que el pueblo decida. No hay que tenerle miedo a lo que el pueblo decida. Coincido plenamente contigo. Te mando un abrazo, Henry Kronfle, y seguiremos conversando. ¿Te parece? Fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias. Me alegro de escuchar Igual. y un abrazo especial para la audiencia. Muy bien. 9:55, don Alberto Segarra.